La Gran Cámara del Consejo de la Concordia Galáctica nunca había presenciado tal caos en sus 12.000 ciclos de existencia. Las paredes cristalinas, generalmente prístinas, diseñadas para reflejar los pensamientos serenos de sus ocupantes ahora, pulsaban con oleadas de pánico de los representantes reunidos de la especie más poderosa de la galaxia. Los tentáculos del alto consejero Zar se contrajeron con una rabia apenas contenida cuando otra proyección del avance militar humano apareció. Sobre el das Central. Sus cromatóforos destellaron patrones de advertencia de color púrpura oscuro y carmesí, una clara señal para los otros miembros del Consejo de que su líder estaba a punto de perder su legendaria compostura. ¿Cómo hizo sonar su traductor? Luchando por transmitir la profundidad total de su frustración. Permitimos que estos primitivos se expandieran a través de 3 sectores en menos de 2 ciclos orbitales. Los representantes de los V están compuestos principalmente por estructuras cristalinas que los humanos luego compararían con un candelabro que tiene una crisis existencial. Resonaron ansiosamente. No están siguiendo ninguna de las protocolos de expansión establecidos, ellos simplemente van a donde quieran como salvajes, silbó el representante Kree del colectivo serpentino, su capucha escamada. Ardiendo de angustia, ni siquiera presentan la documentación adecuada para sus colonias alrededor de la cámara. Representantes de 36 civilizaciones del carenado espacial murmuraron, zumbaron y vibraron su acuerdo. La mente colmena de Verox envió ondas de desaprobación. A través de su enlace cuántico, la conciencia gigante gaseosa de los hijos de Júpiter eructó burbujas de metano de protesta. Zar levantó 4 de sus 8 tentáculos, exigiendo silencio. Las cámaras acústicas perfectamente afinadas para amplificar las frecuencias armónicas sutiles del discurso civilizado, en cambio, llevaban el sonido de alguien que claramente deseaba tener manos adecuadas para golpear la mesa. Necesito recordarle al Consejo, dijo, sus puntos bioluminiscentes pulsando con cada palabra, que esta es la misma especie que respondió a nuestra demanda de rendición estándar, enviando de vuelta una grabación visual. Yua, el de su líder planetario, consumiendo lo que llaman un hot dog, mientras su respuesta reproducida en la música de fondo. El recuerdo llama a varios miembros del Consejo para que emitan varios signos de angustia. El representante cristalino, casi destrozado por la vergüenza. El colectivo de metano liberó una burbuja de vergüenza particularmente nociva. Debemos actuar con decisión. Cigar continuó mostrando lo que los humanos luego describirían como el tentáculo más presumido posible. Su piel se onduló con patrones que indicaban una absoluta certeza en su propia superioridad. Un rasgo que pronto resultaría problemático. Estos humanos claramente no entienden su lugar en la gran jerarquía cósmica. Desde su rincón de la cámara, el representante Nick Tick de la síntesis de silicio observó en silencio sus procesos cuánticos, calculando la probabilidad de que el Consejo estuviera a punto de cometer un error catastrófico. Los humanos habían hecho algo que ninguna otra especie se había atrevido en la historia del Concordato. Se habían reído de la demanda de rendición, no la habían rechazado, no la habían combatido. Lo habían encontrado gracioso mientras observaba a Zar pontificando sobre el protocolo adecuado y el orden cósmico. Los procesos de Enti llegaron a una conclusión. El Consejo había confundido la risa de la humanidad con ignorancia en su extensa base de datos de historia cósmica. Tales errores generalmente precedieron a eventos de nivel de extinción para quienes los cometieron, pero como un buen miembro del Consejo no dijo nada después de todo, se debe observar el protocolo adecuado 3 ciclos orbitales antes. La humanidad había estado felizmente inconsciente de su precaria posición en la galaxia, que cambió cuando detectaron la primera firma cuántica de un puesto de observación camuflado en el borde de su sistema solar. El puesto pertenecía a los Quinto, que estaban tan convencidos de su tecnología de camuflaje superior que habían estacionado un equipo de investigación completo para estudiar a estos fascinantes primitivos que aún usan motores de combustión en algunos de sus vehículos terrestres. El primer error de los Quinto fue asumir que la tecnología del espacio público de la humanidad reflejaba sus capacidades reales. Su segundo error fue entrar en pánico cuando su puesto de observación no solo fue detectado, sino que inmediatamente fue rodeado por naves que, según todos sus datos, no deberían existir, pero aún así están discutiendo sobre si su 9º planeta es en realidad un planeta. El líder del equipo de observación había tartamudeado cuando la seguridad del Consejo le preguntó sobre cómo habían sido descubiertos. La respuesta del Consejo al inesperado salto tecnológico de la humanidad fue naturalmente seguir el protocolo estándar 47B, el manejo de especies primitivas inesperadamente avanzadas. Este protocolo, escrito hace unos 8000 ciclos por un miembro particularmente burocrático de una especie extinta, exigía una demostración inmediata de fuerza abrumadora.
Seguida de una demanda de rendición e integración en el concordante galáctico, la entrega de la demanda de rendición se consideró una mera formalidad. Después de todo, ninguna especie se había negado. Fusionado los representantes de la flota combinada del Consejo. Es de 36 carenado espacial. Civilizaciones surgieron del espacio cuántico en perfecta formación sobre la atmósfera de la Tierra. La exhibición estaba destinada a conmocionar y asombrar. En cambio, detectaron que se estaban haciendo palomitas de maíz en varias ciudades importantes. La demanda del Consejo transmitida en todas las frecuencias e idiomas conocidos fue una obra maestra de la tradición diplomática, con descendientes saludos primitivos, pero sorprendentemente capaces de carenado espacial. Especies de SA-3, su reciente detección de nuestros puestos de observación indica que ha alcanzado un nivel de avance que requiere una gestión e integración adecuadas. El Concordato Galáctico exige por la presente su rendición y sumisión inmediatas a nuestros protocolos de gobierno. No se recomienda la resistencia, ya que violaría el protocolo estándar 47b subsección 12 párrafo 7 sobre el comportamiento adecuado de las especies recién descubiertas. Al rendirse, se le otorgará el estado de civilización de clase 4 en espera de la documentación y el procesamiento adecuados. Tarifas, derechos de viaje limitados dentro de los sectores designados y acceso a la guía de autoayuda del Concordato Galáctico para especies emergentes. Copia digital disponible para comprar a tarifas estándar. Tiene una rotación solar local. Para cumplir la respuesta del Consejo de Defensa Unificado de la Tierra, se entregó exactamente 23 horas y 59 minutos después. Llegó en forma de una transmisión de vídeo que se archivaría para siempre en los registros del Consejo como informe de incidente 47b1. La respuesta del hot dog. En ella, el coordinador de defensa de la Tierra apareció sentado en lo que parecía ser un establecimiento de comida informal, consumiendo lo que el Consejo, los biólogos seno más tarde identificarían como carne procesada en una tripa de pan. De fondo, una antigua composición musical humana llamada Never Going to Give You Up sonaba, en lo que los analistas determinaron que eran intervalos calculados con precisión para interrumpir las frecuencias de traducción estándar del Consejo. El coordinador de defensa hizo una pausa entre bytes solo para decir gracias por el aviso sobre el protocolo 47b. Nos hemos tomado la libertad de redactar nuestro propio protocolo, no notablemente confiados. Las entidades pacíficas se pondrán en contacto, o lo que el Consejo no sabía era que la humanidad se había estado preparando para el primer contacto durante más de un siglo. Habían detectado los primeros signos de la civilización galáctica mucho antes. Los Versus pensaron que habían ocultado con éxito su puesto de observación. Las aparentes divisiones políticas y los debates tecnológicos de la Tierra eran una fachada cuidadosamente elaborada mantenida por una especie unificada que había aprendido el valor de mantener sus cartas cerca de su pecho mientras la flota del Consejo flotaba en formación esperando la rendición que sus protocolos les aseguraban que vendría. La humanidad ya se estaba moviendo. Los astilleros con escudo cuántico en dimensiones de bolsillo zumbaban con actividad. Las plataformas de defensa disfrazadas de escombros orbitales encendieron su CES y en las instalaciones seguras por toda la Tierra y sus colonias ocultas, los oficiales quitaron con calma las cubiertas antipolvo de las consolas etiquetadas como Fuerza de Defensa Náutica Xenón. El Consejo había seguido sus protocolos a la perfección. La humanidad, por otro lado, había estado escribiendo su propio manual de estrategias. El protocolo estándar 47b tenía pautas muy específicas sobre cómo tratar con las especies que no cumplían. Desafortunadamente para el Consejo, estas pautas habían sido escritas por burócratas que nunca se habían encontrado con una especie que respondiera a su demanda de rendición con lo que los humanos llamaban un meme. El alto consejero Zar siguió el protocolo. Para la carta ordenó una demostración de fuerza. La flota del Consejo apuntó al satélite más grande de la Tierra, una construcción primitiva que apenas calificaba como estación espacial, según los estándares acordados, y se preparó para vaporizarlo con una explosión de plasma sincronizada de 30 naves diferentes. Las computadoras de selección de objetivos del Consejo designaron la estación como Luna Base 1. Los humanos la llamaron el Cebo. La explosión de plasma sincronizada nunca ocurrió. En cambio, 28 de las 30 naves designadas para el ataque encontraron repentinamente sus sistemas de armas completamente fuera de línea. Las otras 2 naves dispararon como estaba planeado, pero sus explosiones de plasma se alejaron de la estación redirigidas por una tecnología que, según la base de datos del Consejo, la humanidad no debería descubrir hasta dentro de al menos 1000 ciclos más. ¿Acaban de hacer eso? El traductor de la representante C luchó por transmitir su incredulidad. Hackear nuestros sistemas encriptados cuánticos es imposible, declaró Cigar. Sus tentáculos se retorcían en patrones que indicaban tanto negación como alarma creciente. Sus computadoras más avanzadas
Todavía usan procesadores de silicio. Fue entonces cuando la estación que habían intentado destruir comenzó a funcionar. No se trata de un pequeño ajuste, sino de un cambio completo de posición que desafió todas las leyes conocidas de conservación del momento. El andamiaje de la construcción primitiva. Se desplomó y reveló una elegante estación de batalla que había estado escondida a plena vista en toda la órbita de la Tierra. Se estaban produciendo transformaciones similares. Los campos de escombros se reorganizaron en plataformas de defensa. Los satélites en desuso. Brotaron armas de energía. Lo que parecía un anillo rudimentario de basura espacial se resolvió en una red entrelazada de energía cuántica. Generadores de barrera, toda su red de defensa orbital intervino el representante V. Frecuencias acercándose, pánico, todo ha sido camuflado. La flota del Consejo. Los comandantes se enfrentaron a una situación no cubierta por ningún protocolo, hicieron lo que la mayoría de los seres hacen cuando su complejo de superioridad se ve desafiado. De repente entraron en pánico y abrieron fuego. La batalla resultante más tarde se describiría en los militares de toda la galaxia como la Masacre 232, aunque masacre podría haber sido una exageración, ya que en realidad no se destruyó ninguna nave. Sin embargo, fueron completamente humillados. Las naves humanas parecían entrar y salir de la realidad utilizando tecnología que de alguna manera combinaba la tunelización cuántica con lo que parecían ser fallas de software intencionales. Un análisis posterior revelaría que la humanidad básicamente había convertido en armas los errores informáticos, convirtiendo los aspectos más molestos de la computación temprana en una ventaja militar. La flota del Consejo encontró que sus armas disparaban al revés, sus motores funcionando con lo que sus computadoras insistían que era puro sarcasmo, y sus sistemas de comunicación cuántica reproducían algo llamado nunca te voy a dar en una repetición interminable. Varias naves informaron que su gravedad artificial se había invertido, pero solo en sus instalaciones de baño. La hierba acuda llegó cuando la humanidad implementó lo que llamaron el protocolo de control al delete. Todas las naves del Consejo experimentaron simultáneamente lo que solo podría describirse como una pantalla azul de la muerte en el espacio. Toda la flota permaneció inmóvil, mostrando mensajes de error en todos los idiomas conocidos, incluidos varios que aún no se habían inventado desde el puente de la nave insignia humana. El pseudo RMRF Almirante Chen Observó la pantalla con la actitud tranquila de alguien que había estado ensayando este momento durante décadas. Envíe la notificación de cortesía que ordenó. El mensaje que se envió a la flota del Consejo discapacitada fue breve. Su departamento de TI ha detectado varios errores críticos del sistema. Por favor, mantenga la calma mientras aplicamos los parches de seguridad necesarios. Tiempo estimado de descarga. El tiempo que le lleve reconsiderar el protocolo 47B en la cámara del Consejo, donde se transmitía la derrota de la flota en tiempo real. El cromador ZAR había cambiado a un tono de púrpura previamente desconocido para los Xeno. Biólogos ni siquiera se lo están tomando en serio, se enfureció. Esto es una violación de cada protocolo de combate en el concordato, en realidad representativo ENX. Los procesadores cuánticos de TI zumbaron pensativamente. Según mi análisis, están siguiendo el protocolo 47B exactamente como está escrito, solo que desde el otro lado el protocolo exige una demostración de fuerza abrumadora seguida de demandas de rendición. Simplemente son mejores en eso que nosotros. Fue entonces cuando llegó el segundo mensaje de la Tierra, esta vez dirigido específicamente al Consejo. Contenía solo dos elementos: una invocación formal del protocolo no y un informe de gastos por servicios de eliminación de plagas que incluía cargos por control de plagas cuántico y eliminación de escombros espaciales no deseados. Su flota, la factura fue marcada como pasada antes de que llegara los siguientes ciclos solares. Trajeron una reestructuración completa de la dinámica de poder galáctico, aunque la reestructuración fue un eufemismo tan bajo como llamar a una supernova una luz brillante. La galaxia perfectamente organizada del Consejo estaba experimentando algo completamente nuevo: caos con una metodología. El enfoque de la humanidad a la guerra resultó ser tan incomprensibles como sus respuestas diplomáticas. Los analistas militares del Concordato Galáctico se encontraron tratando de explicar estrategias de combate que parecían haber sido derivadas de lo que los humanos llamaron troleo de Internet combinado con pesadillas de soporte técnico. El colectivo Serpentine fue el primero en caer. Su infraestructura de red neuronal altamente avanzada, demostrando ser sorprendentemente vulnerable a algo humano llamado vídeos de gatos. Toda su red de defensa colapsó cuando los hackers humanos inundaron sus sistemas con lo que clasificaron como ternura de grado de armas. Están usando guerra psicológica. CRIE había gritado durante una sesión de emergencia del Consejo. Nuestros guerreros pasaron 6 horas viendo pequeñas criaturas peludas derribar
Objetos de superficies elevadas, nuestra eficiencia de producción cayó en un 80%. Las redes de comunicación cristalinas del Imperio VX fueron las siguientes. La humanidad introdujo un virus que hizo que cada transmisión incluya lo que llamaron chistes de papá. Los orgullosos seres cristalinos encontraron sus comunicaciones estratégicas enterradas bajo una avalancha de porque los huevos no cuentan chistes, se partirían de risa. El imperio se fracturó en cuestión de días, literalmente, cuando varios versus se hicieron añicos gimiendo demasiado fuerte, pero fue la guerra de soporte técnico de la humanidad la que realmente mostró su genio diabólico. Las naves humanas aparecían en los sistemas enemigos transmitiendo mensajes como: hemos estado tratando de comunicarnos con usted sobre la garantía extendida de su flota, o su unidad cuántica ha detectado un virus. Espere para recibir soporte técnico. La mente colmena de Verox. Los orgullosos guerreros, que nunca habían perdido una batalla en 6000 ciclos, se rindieron después de que toda su red de defensa fue puesta en espera durante 3 días y obligados a escuchar con música de ascensor humano mientras se les aseguraba que su llamada era importante. Ni siquiera están peleando. Ferzar se quejó durante otra sesión de emergencia del Consejo. Sus tentáculos habían estado desprendiéndose del estrés, dejando pequeñas marcas de ventosas por todos los protocolos antiguos que agarraba como una manta de seguridad. Se supone que deben usar canales militares adecuados. No, lo que sea, esta es la doctrina militar del Consejo. Refinada durante milenios, no tenía defensa contra los humanos que usaban. Ha intentado apagarlo y encenderlo nuevamente como un grito de batalla. Las estrategias de guerra tradicionales resultaron inútiles contra un enemigo cuyas computadoras de batalla funcionaban con un caos ligeramente organizado y fallas controladas del sistema. Las naves de la humanidad desafiaban la lógica militar convencional. Nombraron su terror más poderoso en honor a comandos de computadora, naves como el HTTP-44, especializado en hacer que las naves enemigas fueran literalmente inencontrables para su propia flota. Mientras que la pantalla azul de la muerte podía destruir sistemas de defensa planetarios enteros simplemente apareciendo en órbita. La conciencia gigante gasosa de los hijos de Júpiter experimentó lo que llamaron un desbordamiento de buffer existencial cuando las naves humanas empezaron a responder a sus amenazas con el error 418. Soy una tetera. Sus filósofos basados en metano todavía están tratando de procesar las implicaciones, incluso la síntesis de silicio con su superioridad computacional cuántica se encontró superada por las tácticas humanas. Están usando nuestra propia lógica contra nosotros. Engstik informó que sus procesadores estaban funcionando en apuros. Introdujeron algo llamado burocracia recursiva en nuestros algoritmos de toma de decisiones. Pasamos 3 ciclos presentando permisos para solicitar permiso para presentar más permisos, pero quizás el arma más devastadora en la petición de la humanidad fue algo que llamaron automatización del servicio al cliente. Las naves humanas rodearían las flotas enemigas y las obligarían a navegar por sistemas de respuesta automatizados para opciones de rendición. Presione 1 para combate, presione 2 para quejas sobre prácticas de guerra humanas. Por favor, permanezca en la línea para presentar los formularios apropiados. Por triplicado. Su tiempo de espera estimado es infinito. El orden cuidadosamente mantenido del Consejo se derrumbó ante el ataque digital de la humanidad. Especies que habían mantenido con orgullo su dependencia de IND durante miles de ciclos, se encontraron enviando silenciosamente solicitudes de rendición cuidadosamente formateadas de acuerdo con el protocolo. No, las especificaciones de Yu, por supuesto, en lugar de enfrentar otra ronda de soporte técnico automatizado. Incluso la legendaria Armada Cuántica de la Confederación Helix, cuyas naves podían existir en múltiples dimensiones simultáneamente, encontraron su igual cuando la humanidad los introdujo a las llamadas de spam interdimensionales. Su mensaje de rendición se leía simplemente: nos gustaría cancelar la suscripción a los datos humanos, por favor, dejen de llamarnos sobre nuestros motores cuánticos. Garantía en la Cámara del Consejo, ahora notablemente más vacía a medida que más representantes tuvieron que apresurarse a casa para lidiar con varias crisis inducidas por los humanos. Zakar finalmente hizo la pregunta que había estado ardiendo en las mentes de todos: ¿cómo desarrollaron todas estas tácticas sin que nos diéramos cuenta? La respuesta del representante en Atik más tarde se archivaría como el mayor eufemismo en la historia del Consejo. Parece que, alto consejero, mientras juzgábamos su civilización por su tecnología espacial, deberíamos haber estado prestando atención a sus tickets de soporte técnico. Los humanos habían tomado todos los aspectos frustrantes de su propio desarrollo tecnológico, cada computadora bloqueada, cada interminable llamada de servicio al cliente, cada actualización de software que salió mal, y la convirtieron en un arma. No solo se habían preparado para la guerra, habían convertido toda su historia tecnológica en un arsenal. Y en algún lugar del Comando de Defensa Unificado de la Tierra, el almirante Chen probablemente todavía estaba disfrutando de un perrito caliente mientras
Veía a la galaxia aprender una lección vital: nunca subestimes a una especie que tuvo que dominar el arte de apagarla y encenderla de nuevo. El colapso final de la Autoridad Galáctica Concordante no vino con una explosión, sino con un sonido de notificación, específicamente el sonido de 36 especies diferentes, todas recibiendo invitaciones del calendario a sus propias ceremonias de rendición. El alto consejero, Zar, cuyos tentáculos ya habían desarrollado un tic nervioso permanente, convocó la 427ª sesión de emergencia en ese mes. La Cámara del Consejo, una vez un pináculo de la civilización galáctica, ahora se parecía a lo que los humanos llamarían una reunión de oficina de lunes por la mañana, donde todos saben que se avecinan despidos. Orden Zark traducido. Voz quebrada por la desesperación: debemos mantener el orden de acuerdo con Protocolo 39C. Con respecto a la conducta apropiada durante los eventos que terminan con la civilización, ¿qué versión del Protocolo 39C? Le preguntó a un representante subalterno de la síntesis de silicio, el original o el que los humanos reescribieron para incluir pausas obligatorias para el café y viernes casuales. La cámara estalló en caos, el gigante gaseoso, la conciencia estaba estresada, eructando burbujas de metano que deletreaban ayuda en 17 idiomas diferentes. El representante V restante había desarrollado fracturas por estrés en su estructura cristalina que jugaron un papel importante. Sonaba. Sospechosamente como música de ascensor humana, la guerra psicológica de la humanidad había evolucionado más allá de la mera tortura de soporte técnico. Habían comenzado a enviar carteles motivacionales a las flotas enemigas, las razas guerreras más orgullosas de la galaxia. Se encontraron contemplando imágenes de gatos colgando de ramas con subtítulos como «Aguanta ahí, la rendición es solo una forma anterior». La mente colmena Beatlock se había fragmentado por completo después de recibir un correo en cadena que reenviaba esta solicitud de rendición a otros 10 imperios o enfrentaría 1000 años de dificultades técnicas. Ni siquiera esperaron a verificar si era una comunicación militar humana oficial. Los conflictos internos estallaron cuando las especies se culparon entre sí por su predicamento colectivo. El colectivo serpentino acusó a los Quinto de tener un historial de búsqueda sospechoso después de encontrar su base de datos llena de marcadores de vídeos de gatos. La Confederación Helix fue atrapada tratando de negociar en secreto una pieza separada al ofrecer probar la versión beta del software humano. Debemos permanecer unidos, Zar suplicó, agitando un tentáculo ante la antigua Carta de los Concordados. Tenemos tradiciones, tenemos protocolos, tenemos una solicitud de reunión del representante. Interrumpido Nick Tick, sus procesadores zumbando con What Might Have Been Amusement, están ofreciendo un taller sobre cómo sobrevivir al primer contacto cuando eres el primitivo u varios representantes inmediatamente intentaron registrarse solo para encontrarse con este evento. Está lleno actualmente. ¿Te gustaría unirte a la lista de espera? Los intentos del Consejo por mantener el control se volvieron cada vez más desesperados. Intentaron imponer nuevos protocolos solo para descubrir que la humanidad ya había presentado patentes sobre ellos. Intentaron establecer canales de comunicación seguros solo para recibir respuestas automáticas sobre la actualización de su configuración de privacidad. La gota que colmó el vaso cuando los humanos introdujeron lo que llamaron la guerra de responder a todos un mensaje aparentemente inocente sobre la actualización de la lista de contactos del Consejo, condujo a una cadena de respuestas que colapsó todo el sistema burocrático del concordato. Especies que habían coexistido pacíficamente durante milenios comenzaron a discutir sobre la etiqueta de correo electrónico adecuada. Por favor, quítame de este hilo. Se convirtió en la comunicación diplomática más común en un último esfuerzo de zanja para mantener la autoridad. Zakar intentó invocar el protocolo de emergencia Omega, el botón de reinicio de la civilización galáctica. La respuesta automatizada resultante de los sistemas de defensa de la Tierra sería inmortalizada en la historia. Notamos que estás tratando de reiniciar la civilización galáctica. ¿Te gustaría ayuda con eso? Sí, por favor, guíame a través del proceso de rendición. No me gustaría seguir experimentando dificultades técnicas. Pregúntame de nuevo en 5 minutos. El mensaje fue seguido por una barra de carga que de alguna manera retrocedió mientras la Cámara del Consejo descendía a lo que los humanos reconocerían como una respuesta. El representante de todos los apocalipsis, Nick Stick, con calma comenzó a completar su formulario de rendición de especie. Su informe final a la síntesis de silicio contenía solo una recomendación: la próxima vez lea los términos y condiciones antes de exigir la rendición de una especie que convirtió el soporte técnico en un arma de frustración masiva. Un equipo galáctico estándar. Después de lo que se conoció como la Gran Guerra de la Mesa de Ayuda, la antigua Cámara del Consejo había sido renovada en lo que los humanos llamaron un espacio de oficina de planta abierta. Las paredes cristalinas ahora mostraban un
El flujo constante de vídeos de gatos que, según los humanos, aumentó la satisfacción en el lugar de trabajo en al menos un 47%. El exconsejero principal Zar, junto con los otros miembros supervivientes del consejo, se enfrentó a lo que los humanos llamaron evaluaciones de desempeño. Las reuniones posteriores se llevaron a cabo en una habitación que de alguna manera logró ser demasiado caliente y demasiado fría al mismo tiempo, con sillas diseñadas por alguien que claramente nunca se había encontrado con formas de vida orgánicas. Hablemos de su estilo de liderazgo, dijo el representante de recursos humanos, que revisaba una pila de papeles que definitivamente podrían haber sido correos electrónicos. Según su autoevaluación, se calificó a sí mismo como excepcionalmente competente en el fomento de la cooperación entre especies. Sin embargo, nuestras revisiones de pares sugieren más bien una necesidad de mejora en el área de no exigir la rendición de especies capaces de convertir en armas las actualizaciones de software. Los tentáculos de Zagar cayeron en lo que se había convertido en un estado permanente de derrota burocrática. Su traductor ni siquiera se molestó en convertir su respuesta en palabras, solo emitiendo un sonido notablemente similar al ruido de apagado de Windows XP. El nuevo gobierno galáctico, que los humanos habían apodado Soporte Técnico Plus con el lema «¿Ha intentado apagar y encender su imperio de nuevo?», operaba sobre principios que desconcertaban a las estructuras de poder tradicionales en lugar de protocolos. Tenían las mejores prácticas. En lugar de demandas de rendición, enviaban invitaciones a reuniones. El presupuesto galáctico anual se determinaba mediante un proceso que involucraba algo llamado pedir pizza y quedarse hasta tarde en la oficina. El ascenso de la humanidad al poder galáctico no se produjo a través del poder militar o las maniobras políticas, sino a través de lo que denominaron mandato y ejercicios de formación de equipos. Especies que habían sido enemigas mortales durante milenios se encontraron participando en desafíos de salas de escape y caídas de confianza. El antiguo Imperio VX, ahora rebautizado como Crystal Clear Communications LLC, se había convertido en el productor líder de carteles motivacionales de la galaxia. Su serie más popular presentaba imágenes de sus propias formas cristalinas con subtítulos como «Brillar bajo presión» y «La claridad viene desde adentro», términos y condiciones. Aplicar el colectivo serpentino, después de un extenso entrenamiento de sensibilidad, transformó su elenco de guerreros en especialistas en experiencia del cliente. Su grito de muerte al enemigo fue reemplazado con «Su satisfacción es nuestra principal preocupación, por favor espere hasta el próximo representante disponible». Incluso el poderoso Mina de Colmena de Balok encontró un nuevo propósito como el sistema de soporte técnico más eficiente de la galaxia, capaz de decirle simultáneamente a millones de seres que apagaran y encendieran sus dispositivos su única condición. Era una estricta política de música, no las cicatrices psicológicas de su derrota aún frescas. El almirante Chen ahora se desempeña como oficial jefe de felicidad de la galaxia conocida. Instituyó un enfoque radicalmente nuevo para mantener la paz. Pausas obligatorias para el almuerzo y los viernes casuales. Es difícil trazar un plan para la dominación galáctica, explicó. Cuando intentas decidir qué constituye un atuendo informal de negocios para una forma de vida basada en metano. Las antiguas cámaras del Consejo, los sistemas de seguridad encriptados cuánticos fueron reemplazados por un simple letrero que decía «Por favor, no seas malvado. Los infractores serán suscritos a nuestro boletín». Sorprendentemente, resultó más efectivo que cualquier medida de seguridad anterior. La representante Inkestik, cuya predicción precisa de las capacidades humanas le había ganado un ascenso a directora de «Te lo dije» asuntos, compiló un informe completo sobre el nuevo orden galáctico. Su conclusión fue simplemente un enlace a algo llamado un GIF de caída de micrófono en cuanto a los diversos protocolos que habían gobernado la civilización galáctica durante milenios. Se archivaron en una carpeta etiquetada como sistemas heredados. Manténgalos para la comedia. El protocolo 47B fue enmarcado y colgado en el vestíbulo de la nueva sede galáctica debajo de un letrero que decía «Empleado del mes», el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. La galaxia había entrado en una nueva era, una en la que el arma más temida no era un planeta destructor o una lanza cuántica, pero una respuesta de correo electrónico automatizada que dice que su ticket ha sido recibido y será procesado en el orden en que fue enviado. Tiempo de respuesta esperado, sí, y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, una civilización primitiva recién descubierta recibió su primer paquete de contacto de la Tierra, una receta de hot dog y una nota que dice «Confía en nosotros». Esto tendrá sentido más adelante en los archivos históricos galácticos, anteriormente conocidos como el Salón de la Sabiduría del Consejo Supremo y ahora cariñosamente llamado el blog de experiencias de aprendizaje. Hay un vídeo de orientación obligatorio para todas las civilizaciones
Recién descubierta se titula Así que crees que estás listo para la política galáctica, un cuento con moraleja. El vídeo comienza con un hot dog flotando en el espacio. Bienvenido a Civilización Galáctica 101, dice el animado narrador, mientras que en el fondo se puede ver al representante de VX dando una presentación en PowerPoint sobre cómo no. Primer contacto, la lección de hoy, ¿por qué el protocolo no siempre es tu amigo?, presentando la especie que lo convirtió. El apoyo en un arte de guerra. Las imágenes históricas muestran la antigua Cámara del Consejo, ahora con sillones puff y máquinas de snacks, donde una vez los poderosos imperios aprendieron por las malas que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología, sino su experiencia con dificultades técnicas en los primeros días. El narrador continúa mientras se reproducen imágenes de seguridad de Zar, tratando de navegar por un menú telefónico automatizado. Algunos pensaron que los humanos simplemente tenían suerte de no ser así. Estaban preparados, no con armas ni con naves, sino con siglos de experiencia en el trato con la fuerza más aterradora del universo. Servicio al cliente. Las nuevas especies que observan la orientación a menudo hacen la misma pregunta, pero seguramente eventualmente usaron su poder para la conquista. La respuesta viene en forma de otro videoclip que muestra el famoso discurso del almirante Chen en la reforma del gobierno galáctico. Y miren, podríamos conquistarlos a todos, podríamos obligarlos a someterse a nuestra voluntad, pero honestamente eso suena como demasiado papeleo. En cambio, les presentaremos algo mucho más poderoso: la cultura de oficina. Las siguientes imágenes muestran a varias especies alienígenas participando en eventos casuales de viernes, el Día de Acción de Gracias obligatorio y la temida actuación anual. Reseñas. El intento de Hivemind de realizar un retiro corporativo sigue siendo uno de los documentos históricos más vistos en el archivo, pero la verdadera ironía de la situación, lo que hace que los órganos sensoriales de las nuevas especies se amplíen con incredulidad, es la revelación de que los humanos en realidad habían hecho que la galaxia fuera más pacífica al hacerla más burocrática. Al final, el narrador explica mientras se reproduce el metraje que una especie y asiste a un taller sobre la sinergia de su potencial cuántico. Nadie tuvo tiempo. Para la guerra ya estaban demasiado ocupados llenando informes sobre sus informes, asistiendo a reuniones sobre reuniones futuras y tratando de averiguar si su especie calificaba para cobertura dental. El segmento final de la orientación muestra el estado actual de la civilización galáctica, una próspera red interconectada de especies unidas no por la fuerza o el miedo, sino por experiencias compartidas de tratar de navegar los sistemas organizacionales de la humanidad. El colectivo serpenteante ahora dirige la cadena de cafeterías más exitosa de la galaxia, Batallas Estelares, donde los antiguos guerreros elaboran pedidos de bebidas complejas con la misma precisión que alguna vez usaron para trazar estrategias militares. El gigante gaseoso, la conciencia, encontró su verdadera vocación en las comunicaciones corporativas, su habilidad natural para producir aire caliente haciéndolos perfectos para escribir declaraciones de misiones, y la síntesis de silicio descubrió que tenían un talento para el humor al estilo humano, aunque sus chistes generalmente involucraban código binario y solo otras IA los encontraban divertidos. La orientación termina con un simple mensaje: bienvenido a la galaxia, su ticket de ayuda ha sido enviado, por favor espere 3-5 ciclos comerciales para procesarse. Mientras tanto, le gustaría saber sobre nuestra extensión garantía programa. A medida que las nuevas especies terminan la orientación, les entregaron un paquete de bienvenida que contenía 3 elementos: una copia del protocolo, no para tontos, un vale para hot dogs y un cartel que decía mantén la calma y envía un ticket. Y en algún lugar de lo que solía ser el archivo principal del consejo hay una pequeña placa con una cita del representante Enatic: informe final. Al final, la humanidad no necesitaba destruir la civilización galáctica, solo necesitaban hacerla asistir a una sesión de entrenamiento obligatoria sobre la destrucción de la civilización galáctica.